Iniciamos el proceso informativo a través de Prensa Radial. Vamos a romper esquemas de lo que es el noticiero. Tenemos el contacto telefónico con Fernando Villavicencio, quien está denunciando conjuntamente con Cristian Zurita sobre el tema arroz verde, en lo que es estos métodos de corrupción que se han insertado dentro de la estructura del Estado ecuatoriano. Fernando, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. La provincia de Loja y el sur del Ecuador lo escuchan. Fernando, buenos días. ¿Qué significado tiene arroz? Un fuerte abrazo desde Quito para toda la audiencia, para ti en especial. Bueno, en realidad el país mira con asombro luego de las dos publicaciones de Arroz Verde 502, cómo el gobierno de Rafael Correa organizó esta trama criminal desde el mismísimo despacho presidencial, porque ese es un elemento muy importante. No se trata de un caso de corrupción que se manejó en algún hotelito, en algún ministerio, no. Estamos hablando de que el epicentro o el centro de operaciones de esta trama corrupta que permitió financiar las actividades políticas de Alianza País se manejó desde el despacho de Rafael Correa Delgado a través de su asistente personal, la señora Pamela Martínez, quien luego fue vicepresidenta de la Corte Constitucional. Esta trama que involucra la forma como las principales empresas constructoras que han firmado contratos con el Estado ecuatoriano, me refiero a Odebrecht, Sino, SK, Hidalgo y más de 18 corporaciones aportaron, entre comillas, o dieron donaciones a Alianza País. En el fondo, estas donaciones fueron sobornos para la firma de contratos millonarios con sobreprecios. Lo que tiene que el país entender es qué es lo que está atrás de esto. Arroz Verde 502 es como abrir una puerta de la catedral de la corrupción. Va a permitir, sin duda, con una justicia independiente, desmontar esta trama perversa que se manejó durante el correato. Solo en este tema estamos hablando de haber registrado 11.6 millones de dólares, 11.6 millones de dólares como donaciones, entre comillas, para la campaña. De esto estamos refiriendo 4.6 millones de dólares fueron entregados en efectivo. Yo les invito a los amigos que nos escuchan que piensen cómo transportaban estas cantidades enormes de dinero. Estamos hablando de 4.6 millones en efectivo. Y de esta forma, pues, ellos distribuyeron estos recursos a los principales dirigentes de Alianza País a nivel nacional, y los 7 millones restantes se distribuyeron o se entregaron a través de cruce de facturas. ¿Cómo es esto del cruce de facturas? Para que la gente pueda entender. Por ejemplo, Alianza País de Loja, para poner solo un ejemplo, requería hacer la campaña electoral para asambleístas y contratar publicidad con alguna empresa. Entonces hablaban con las empresas cercanas al gobierno, como Creacional, por ejemplo, de Vinicio Alvarado, y la empresa Valero Semaica, que eso he publicado incluso las facturas, no es que yo estoy hablando por hablar. Hay una factura donde Valero Semaica firma o paga a esta compañía que ofreció un servicio a Alianza País. Esta es una forma de lavar el dinero a través del cruce de facturas. Así se feriaron 11.6 millones de dólares. Fernando, cuando usted manifiesta, por ejemplo, que esto no es un tema de corrupción por separado ni pequeñito, estamos hablando de que se creó una estructura para la corrupción dentro de lo que eran las filas de Alianza País, Fernando. Toda la información recopilada y que ha sido publicada en estos dos grandes reportajes confirma que se trató de una estructura vertical, criminal. No podemos hablar que la señora Pamela Martínez o su asistente, su asesora, la señora Terán Betancourt, que también está detenida, o María Augusta Enríquez, otra de las asesoras que no aparece, que al parecer está prófuga, que ellas hayan actuado con autonomía. O sea, alguien en el país puede pensar que la asistente de Correa, Pamela Martínez,
ella por su propio interés fue a pedir dinero a las compañías constructoras. Eso no lo cree nadie, y mucho menos conociendo el comportamiento vertical y autoritario del gobierno de Correa. Nada durante el gobierno de Correa se movía sin su autorización y sin su venia. Esto pone a Correa en el centro de Arroz Verde y a sus principales líderes como Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís como las cabecillas o los cabecillas de esta red criminal, que es muy parecida al entramado llamado Lavallato, y quienes hemos investigado el caso Lavallato, que involucra la corrupción de Odebrecht en Brasil y otras corporaciones de ese gran país del sur, podemos dar cuenta de que es un sistema muy parecido, un sistema en el que se utilizaron como símbolos y códigos para pretender ocultar los nombres y las identidades, tanto de los aportantes privados como de los funcionarios públicos. Ahora, Fernando, estos documentos que ustedes los revisaron para poder sacar a lo que es la luz pública en el Estado ecuatoriano, se está determinando que hay una estructura de niveles, y estos niveles, ¿qué tipo de instituciones compromete? Porque el asunto era nutrir de recursos económicos a Alianza País para las campañas electorales dentro de la República del Ecuador, Fernando. En realidad no solo se pidió recursos o no solo se canalizaron recursos para la campaña, sino para toda la gestión de Alianza País. Recordemos que Alianza País vivía en constante campaña, es más, vivía como un estado de propaganda. Hay evidencias que están publicadas de que algunas corporaciones pagaron dinero para la producción de spots publicitarios o jingles, por ejemplo, aquella gran campaña llamada "Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael", que no solamente se reduce a una campaña presidencial o a una campaña de legisladores. Es decir, el gobierno de Correa hizo como un eje transversal el hecho de utilizar a las corporaciones para que financien sus operaciones. Pero esto estamos hablando solo del financiamiento de las operaciones políticas. Hay mucho más. Esto lo que permite es llegar a descubrir cómo se llevaron miles de millones de dólares. Por eso yo creo que Arroz Verde 502 es la mayor trama de corrupción que haya sido descubierta en la historia del país. Y no lo ha hecho la justicia, y no lo ha hecho nadie más. Lo hemos hecho dos periodistas solos, sin grandes medios, sin recursos. Y ahí se explican, estimados amigos y amigas, esta brutal persecución y esta campaña terrible desatada tanto por los correístas como los morenistas. Porque Arroz Verde 502 apunta también a identificar quienes financiaron la campaña de Moreno Glass en 2017. Y esta es una nueva revelación que estará en los próximos días igualmente sacudiendo al país. Ahora, Fernando, cuando estamos hablando de que Arroz Verde está desprendiendo información muy valiosa para que las autoridades de control puedan observar cómo se ha actuado dentro de las esferas gubernamentales por parte de Alianza País y también del expresidente de la República, estamos hablando de que la institucionalidad del Estado ecuatoriano sirvió para financiar o intereses protervos de Alianza País. Estamos hablando de que un proyecto político, un movimiento político en nombre de la transformación y del cambio y de la revolución ciudadana tomó el control del Estado y utilizó todas las fuerzas del Estado para delinquir, para extorsionar al propio Estado y de esta forma extorsionar a la ciudadanía, estafar a la ciudadanía, ¿sí? Y enriquecer a un puñado de ciudadanos que se convirtieron en funcionarios públicos y ahora son los nuevos ricos de la patria. De eso estamos hablando, de una estructura delincuencial, criminal, que ya en otros países ha llevado a la cárcel a sus principales protagonistas. Mire usted el caso de la justicia peruana, con una enorme valentía, nada que ver con la justicia de este país. Tiene en la cárcel y algunos ya muertos, suicidados, como el caso de Alan García. El señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a la presidencia de la República porque se le descubrió que había firmado una consultoría muchos años atrás con la firma Odebrecht por $700,000. Él renunció, ahora está sentenciado
sentenciado a 3 años de prisión y en estado calamitoso grave en una de las clínicas de Perú. O el caso de la señora Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, que estuvieron presos y ahora acaban de pedirle sentencias de 20 años. ¿Cómo se descubrió el caso de Ollanta Humala y su esposa? Por unos cuadernos que manejaba la señora Nadine Heredia, la esposa, en los que iba anotando los aportes. ¿Cuánto fueron esos aportes? 3 millones de dólares recibieron de Odebrecht. Aquí estamos hablando de 11.6 millones de dólares. Y aquí no pasa nada. Algo ha hecho la fiscal al detener a estas dos personas. Una de ellas quería escapar. Sí, yo he saludado esa decisión valiente de la fiscal Diana Salazar, pero esto no puede quedar aquí. Tiene que llegarse a los tiburones, a los peces gordos que han sido identificados en nuestra investigación. El periodismo de investigación ha cumplido. Sin protección, ahora estamos siendo atacados terriblemente, Cristian Zurita, y quien habla, ¿por quién? Por el gobierno de Moreno y por los correístas. O sea, vea usted cómo se han unido ahora. Lea lo que está diciendo en Twitter Rafael Correa. Este miserable de Villavicencio. Y vea lo que dice Santiago Cuesta. Este delincuente de Villavicencio y Zurita. Es decir, están juntos, porque el correísmo está tomado el poder del gobierno de Moreno, porque la mafia correísta está gobernando con Moreno. El resto es un show para entretenernos. Ahora, Fernando, claro, los sectores de Alianza País, entre ellos el expresidente y también aquel señor que está manejando una tesis en el sentido de que se explique las cuentas, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, se manifiesta abiertamente de que la prensa quiere ya juzgar en el Ecuador estos actos, cuando la prensa simplemente lo que está es descubriendo o sacando a la luz documentos que debieron de haber sacado las instituciones de control, incluso el mismo Consejo de Participación Ciudadana, el anterior, no el actual. Entonces, allá hay una situación que se está desdibujando por parte de estos sectores propagandísticos, Fernando. Es evidente. Mire, el silencio, yo creo que todo el Estado está podrido. Ninguna institución ha cumplido su trabajo. Algunas instituciones durante el gobierno de Moreno, como la Contraloría, se han dedicado a apilar informes, han sacado centenares de informes, algunos mal hechos, pero todo con el ánimo de figurar ante la sociedad. Pero en la lucha real contra la corrupción no hay nada. Mire, sale el Procurador General del Estado y habla que han recuperado 4 millones de dólares del Grupo Ortega. Y el país dice 4 millones de dólares. Bueno, algo es algo, dice, ¿no? Pero lo que no dice el Procurador del Estado es que para recuperar esos 4 millones de dólares se gastaron 48 millones de dólares en abogados. O sea, por Dios, y a eso le llaman cirugía mayor contra la corrupción. O en el caso del señor Topic, ¿quién investigó y quién descubrió la trama de corrupción de Telconet? Fue este periodista, fue Fernando Villavicencio, el año 2014, cuando la prensa correísta publicada a 2 páginas abiertas del diario El Telégrafo, sí, Villavicencio es un pagado por los Isaías y defendía al señor Topic, y ahora todo mundo sabe, y el propio Topic ha reconocido que recibió 16.1 millones de dólares de sobornos que llegaron a la cuenta de la compañía Global International y que le permitieron financiar el cable submarino. Acaba el gobierno entregando, dice, vamos a permitir que el señor Topic entregue los 13.5 millones de dólares, que devuelva la plata y todo, aquí no ha pasado nada. No, señores, aquí le encontramos al delincuente en la casa llevándose el televisor y le decimos, ya, señor delincuente, deje nomás de aquí el televisor y váyase tranquilo, la próxima vez volverá cuando yo no esté. ¿Ese es el nivel de la justicia ecuatoriana? No, señores. Y a eso le llaman lucha contra la corrupción. Vea, yo me siento profundamente desesperanzado, indignado con el silencio del gobierno del presidente Moreno. Yo le entregué personalmente a Moreno 5,000 documentos, las cuentas bancarias del zar petrolero Enrique Cadena Marín, que son los que se llevan $4 por cada barril de petróleo. Le dije, presidente, haga justicia, cambie. ¿Y sabe lo que ha pasado? ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué el gobierno de Moreno sigue entregando el petróleo a los chinos y perdemos $4 por barril? ¿Saben por qué? Porque descubrí que Moreno, el 2016, en una carta firmada en papel membretado de las Naciones Unidas, le pidió dinero a Enrique Cadena Marín. Por eso yo no creo en este gobierno, y la lucha contra la corrupción de Moreno es una pantomima.
Ahora, Fernando, estamos hablando de que estos dinero ilegítimo o sucio, como algunos ciudadanos ya lo están manifestando, está describiendo una ruta por cual se han movilizado muchas de estas tendencias políticas. Mi pregunta, Fernando, si estamos hablando que en las campañas electorales de Alianza País se introdujo este dinero ilegítimo, estamos hablando de que muchos asambleístas, que incluso pueden ser también de la provincia de Loja, fueron electos o utilizaron este recurso económico sucio. Sin duda, estamos hablando de que los gobernantes de la década anterior fueron gobernantes ilegítimos. Gobernaron en forma ilegítima porque haber utilizado dinero de la corrupción para financiar sus campañas es un delito. Es decir, los asambleístas de país, los alcaldes, los prefectos y los presidentes y vicepresidentes de la República durante el correato son y fueron gobiernos y autoridades ilegítimas. El Ecuador vivió un periodo absolutamente ilegal, con un enorme vacío jurídico. Ante esa realidad estamos hoy, y que todas las acciones de esta gente igualmente fueron ilegítimas. Es una trama realmente grande que el país no puede permitir que esto quede en la impunidad. Nosotros como comunicadores hemos hecho el trabajo, ahora le corresponde a la justicia, le corresponde a la fiscalía. Este tema no puede quedar en los congeladores y en el silencio de los escritorios. Fernando, pero hay una situación. Usted manifiesta que los periodistas hicieron todo el trabajo, pero en cambio usted mismo manifiesta de que el Poder Judicial y las instituciones del Estado ecuatoriano no tienen la suficiente credibilidad para poder procesar dichos documentos. Entonces, el Estado ecuatoriano está en la indefensión frente a estas líneas ideológicas que están inquistadas en el mismo poder, Fernando. La sociedad ecuatoriana está en la indefensión por un Estado podrido. Yo creo que es hora de que la sociedad reaccione, asuma la gente buena, que es el 99% de compatriotas, porque hay un puñado, un 1% de bandoleros y mafiosos que nos han gobernado durante décadas y principalmente en la última década. Es hora de que esa sociedad, sí, pulverice este Estado podrido. Todo el Estado está contaminado, todo el sistema sanguíneo del Estado está podrido. La sociedad tiene que levantarse. Donde usted toca, sale veneno. Sí, esto ya está contaminado. No podemos mejorar. Tiene que haber un gran sacudón, un cambio radical. De lo contrario, todo será como querer curar un cáncer con una aspirina. Ahora, Fernando, por ejemplo, yo estoy observando, por ejemplo, en la elección de las autoridades de la Asamblea, hay una variedad de análisis y también de cabildeos, pero lo que uno entiende es de que lo único que quieren hacer en la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa es cubrir las espaldas frente a estos temas de investigación de arroz verde que se ha dado por parte de ustedes. Entonces, ¿qué le queda al pueblo ecuatoriano? Exigir posiblemente que se adelanten elecciones cuando tenemos una asamblea contaminada por recursos económicos que vienen de estos dolos que ustedes están denunciando. Mire, si existiera justicia en este país, este momento muchas autoridades del gobierno actual estuvieran siendo investigadas. Yo presenté una denuncia luego de mi publicación de quién financió la contratación del asesor de campaña de Lenín Moreno, Jordi Segarra, este asesor extranjero. Este asesor cobra millones de dólares por asesorar una campaña. Aquí salió el señor Santiago Cuesta y él se pegó un tiro en la cabeza en una entrevista con Anderson Boscan y dijo: yo pagué de mi bolsillo a Jordi Segarra. Y uno va y revisa en el Consejo Nacional Electoral, yo lo hice, y en el reporte de campaña de Alianza País de las elecciones del 2017 no figura ningún pago al señor Jordi Segarra a ningún asesor internacional. Es decir, aquí ya hay un delito, pero no hay justicia que investigue. Yo he presentado documentos de cómo el señor Cuesta ha gestionado importantes aportes a la campaña de Lenín Moreno. Está abierta una indagación previa en la Fiscalía, pero está abierta, no pasa nada más. Os revelé desde el año 2018, en noviembre de 2018, la trama de corrupción conocida como INA Papers. ¿Eso quién reveló? Zurita y Villavicencio. ¿Y qué han hecho? Perseguirme. Con los mismos métodos de Correa. Están
están haciendo utilizando los mismos métodos de Correa. Solo falta que venga un allanamiento a mi casa y nuevamente se llenen los documentos. Eso es lo único que pasa y que falta, y que yo salga al exilio otra vez a Sarayaku, a Perú. Es lo único que falta en el gobierno de Moreno. Están en la misma práctica de persecución. Ahora, Fernando, por ejemplo, yo le quiero preguntar algo sobre el tema institucional, porque eso sí preocupa al pueblo ecuatoriano, que las instituciones que deben de asumir el rol en un debido momento de incertidumbre no lo están asumiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa con el Consejo Nacional Electoral que no actuó sobre estos temas de los fondos? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Hay justicia, no hay justicia, no hay instituciones? Entonces estamos hablando de un Estado fallido, Fernando. Absolutamente fallido. Si las autoridades del gobierno anterior llegaron al poder con dinero sucio, de forma ilegítima, estas autoridades fueron las que pusieron jueces a dedo. ¿Cómo podemos esperar que esos jueces investiguen los casos de corrupción? Es muy difícil que el diablo se corte las uñas a sí mismo. Esto no lo van a hacer ellos. Esto tiene que hacer la sociedad civil, la gente buena. Cuando la gente buena no se quede en la casa, no se quede sentada viendo cómo se están llevando la patria. Ustedes tienen que comprender que se llevaron 70,000 millones de dólares. Estos 11.6 millones que estamos hablando de arroz verde es simplemente la puertita de entrada a una catedral de corrupción. Se llevaron el país hasta los clavos de la cruz, como yo suelo decir. Eso es lo que tenemos que recuperar. La sociedad tiene que recuperar la plata que le robaron. Si no recuperamos la plata que nos robaron, jamás tendremos patria. Fernando, ¿quién es el responsable de la Cosa Nostra de la corrupción en el Ecuador? Bueno, el que dirigió durante 10 años fue Rafael Correa, y ahora el que está dirigiendo ya 2 años este círculo constante, este círculo terrible de impunidad es Lenín Moreno. O sea, el responsable de la impunidad, el que no ha hecho absolutamente nada en contra de la corrupción, es Lenín Moreno. Ve, ahí acaban de conformar como 5 comisiones. ¿Usted recuerda el primer frente anticorrupción que conformó Lenín Moreno cuando llegó recién al poder? Era el Frente Anticorrupción. ¿Y qué salió a decir Eduardo Mangas? ¿Se acuerdan, ecuatorianos? Dijo, hemos conformado este frente para hacer frente a las denuncias del tenebroso de Villavicencio de la Comisión Anticorrupción. O sea, imagínense, fue un frente conformado para tapar la corrupción, para generar impunidad y para endulzar el oído de la gente. Luego conformaron otra comisión con el señor Granda. Luego le convirtieron a él en secretario anticorrupción. Y luego conformaron el Consejo de Participación Ciudadana, que iba a luchar contra la corrupción, y ahora convocan y forman una comisión internacional con ilustres internacionalistas que dicen que van a luchar contra la corrupción viniendo al Ecuador cada 3 meses. Realmente permítanme que me ría. Este es un saludo a la bandera. El periodismo ya ha proyectado ante los ojos de la sociedad los mayores escándalos de corrupción. Solo en mi registro personal tengo 150 casos de los más graves de corrupción del país, y no necesitamos más comisiones, lo que necesitamos es justicia. Claro, exactamente, Fernando. Hay una situación que le quiero particularizar para la provincia de Loja. Por ejemplo, en la segunda entrega de Arroz Verde, usted manifiesta de la compañía Hidalgo Hidalgo. La compañía Hidalgo Hidalgo realizó trabajos de regeneración en la ciudad de Loja, y también hubo un proceso de revocatoria del mandato a un exalcalde. ¿Qué descubrieron ustedes allí en esa trama de la Hidalgo Hidalgo, mi estimado Fernando? Bueno, nosotros nos permitimos dejar esta segunda parte, o en esta segunda parte, no como dice el señor Cuesta, que nosotros hemos ocultado o mutilado informes. Resulta que el que ha tenido la información era él. Nosotros no hemos mutilado nada. Lo que pasa es que el señor Cuesta no entiende de periodismo. No se puede sacar todito en una sola nota. Entonces, nosotros consideramos que el rol de Hidalgo Hidalgo es muy parecido al rol de Odebrecht. Porque imagínense, Odebrecht aportó 2.5 millones. Pero Hidalgo Hidalgo, según el reporte, entregó $2 millones en efectivo. $2 millones para la campaña del 2013 y 2014. Y ahí aparece claro, vea usted cómo se pagan los favores. Ahora, ¿cómo así el gobierno de Lenín Moreno le pone como ministro de Obras Públicas al dueño de Hidalgo Hidalgo? Esto es como poner
a Drácula a cuidar el banco de sangre. Es decir, la empresa mimada del Correato, la que ha manejado los mayores negocios en construcción en el país. Y escuchen esto, la empresa accionista mayoritaria de Interagua, la empresa que contratada por Jaime Nebot, Interagua, Hidalgo, es la que hoy maneja las obras públicas en el gobierno de Moreno. ¿Ustedes creen que puede haber justicia? ¿Ustedes creen que el gobierno de Moreno va a investigar a Hidalgo? Ya la fiscalía debió haber allanado las oficinas de Hidalgo y de todas las constructoras, de Fopeca, de Valero Semaica, de todas. Entonces, en esa situación estamos. Hay una evidente complicidad del gobierno de Moreno. Ahora lo que hay que investigar es si Hidalgo aportó a la campaña de Lenín Moreno, porque a lo mejor por eso le pagó el favorcito con el Ministerio de Obras Públicas. Exactamente. En las conclusiones de estos temas que hemos estado analizando y leyendo también lo que es la parte de investigación que ustedes realizó, Fernando, conjuntamente con Cristian Zurita, existe una organización corrupta dentro del Estado ecuatoriano que acopiaba dinero para procesos de campañas electorales. Eso es dantesco en contra de las estructuras del Estado ecuatoriano y del republicanismo. Por eso se modificaron muchas instituciones, Fernando. Sin duda estamos frente a un acto colusorio bárbaro para los ecuatorianos para poder explicar. Cuando dos personas o dos grupos delictivos se ponen de acuerdo para perjudicar a un tercero, aquí hubo un acto de colusión entre los funcionarios públicos del gobierno con los ejecutivos de las compañías constructoras. ¿Para qué? Para firmar contratos sin licitación. Es muy importante. Sin licitación, porque esta fue la norma de conducta del gobierno de Correa, bajo el giro específico del negocio. Y algo más, y más grave, todos los contratos firmados con estas compañías tienen enorme y escandalosos sobreprecios. Le pongo un ejemplo. El acueducto La Esperanza para la fallida refinería del Pacífico debió costar, según el contrato primero, $150 millones. Pero al final del camino le acabó pasando una factura al Ecuador de $300 millones. Es decir, ¿de dónde salieron las coimas que recibieron los correístas? De los sobreprecios. ¿Y qué son los sobreprecios? Es la plata que le robaron al pueblo, la plata que falta en los hospitales, la plata que falta en las universidades. Es decir, cuando un joven va a matricularse en una universidad pública y le dicen que no hay cupo, y este chico se regresa destrozado, tiene que saber que es por eso, por la corrupción. Si no hay educación, si no hay salud pública, si no pasa nada en este país, si la gente está sin empleo, es porque una banda de delincuentes se llevaron nuestra patria y nuestra plata. Claro, exactamente, Fernando, porque si esta hueste que se introdujo dentro del Estado ecuatoriano como un método propagandístico de una ideología, buscó la forma y el mecanismo legal para extraer los recursos del Estado ecuatoriano y favorecer a sus bolsillos particulares. Entonces yo hacía un comentario cuando ustedes pusieron ya a conocimiento del pueblo ecuatoriano arroz verde, hacía un comentario en el sentido que era el momento también de invocar lo que es la doctrina Roldós para que la comunidad internacional nos ayude a corregir estos aspectos de corrupción que están lesionando las bases del republicanismo en el Estado ecuatoriano, Fernando. Bueno, sí, yo fui partidario al comienzo, y bueno, siempre he sido partidario, pero el gobierno de Moreno no quiso tomar ese camino de pedir formalmente bajo los protocolos internacionales a las Naciones Unidas, que sean las Naciones Unidas quien conforme una comisión al estilo Guatemala de la CICIG para que investigue la corrupción en el Ecuador. Pero ¿por qué no quiso Moreno? ¿Por qué la propia Comisión Anticorrupción no quiso? ¿Por qué el Consejo de Participación dijo no? Está claro, porque habían intereses cruzados y ahora conforman una comisión de ilustres internacionalistas que están ahí, dicen, para investigar, que van a venir cada 3 meses al Ecuador. Sin duda lo que queda en evidencia es de que estamos frente a un nuevo proceso de impunidad. Perfectamente. Mi estimado Fernando, yo le agradezco por este aporte informativo y también por esta claridad al sur del Ecuador a través de Ecuasur y también de SR Radio. Muchas gracias, Fernando. Le estaremos molestando para seguir en los temas de arroz verde. Un gran abrazo a todos los lojanos y a usted.
Gracias, Fernando Villavicencio, haciendo información a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, sobre estos temas de arroz verde. Los temas que denuncia de cómo se han modificado las estructuras del Estado para poder convertirlo en un extractor de recursos económicos a través de estas manipulaciones jurídicas e ideológicas. Yo creo que la información, porque yo lo escuchaba a un ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana y manifestaba, ahora ya los medios de comunicación quieren sentenciar y la justicia tiene que hacer caso a lo que dicen los medios de comunicación. Ese fue el método propagandístico del anterior gobierno del Ecuador, en la cual simplificaba la acción de los medios de comunicación, desacreditando su labor para él poder instaurar su mecanismo propagandístico en el sentido de que el gobierno era más eficiente que los medios de comunicación. Esa misma trama la están intentando manejar con el tema de las denuncias de arroz verde. No son denuncias, son documentos que han estado allí en las instituciones y que era tanta la corrupción y la maravilla del socialismo del siglo XXI que iba a durar 500 años en la República del Ecuador, similar como la presencia de los españoles en los tiempos de la invasión a los incas. Yo creo que esa circunstancia se les desdibuja y no se dieron cuenta de que dejaban documentos listos para ser observados por algún ciudadano que quiera la transparencia. Hoy esos documentos están describiendo verdades de cómo se ha actuado dentro del Estado ecuatoriano por parte de estos sectores políticos que llegaron a través de una votación, pero se dieron cuenta que con la votación a futuro no iban a lograr éxitos, tuvieron que manipular y manejar otros mecanismos como los que está denunciando Fernando Villavicencio, de haber creado una institución para que puedan acopiar dinero de estas empresas y poder tener recursos para poder proyectar campañas electorales. ¿Qué pasará si este proceso investigativo determina que muchos asambleístas de la provincia de Loja fueron electos con estos recursos dolosos, negros, sucios, que está manifestando esta investigación de arroz verde? Y no es que se la han inventado, las huellas están allí, que dejaron dichas huestes, y estas huellas son las que están describiendo la necesidad de la justicia en el Estado ecuatoriano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, estamos manifestando sobre el tema de la presencia de asambleístas en representación de Loja que hayan sido electos mediante este acopio de dinero a dichas empresas en un acto doloso dentro de la República del Ecuador? ¿Tendrán legitimidad de llamarse asambleístas? ¿Tendrán legitimidad lo que hicieron dentro de la Asamblea Nacional Legislativa? ¿O qué debemos hacer? De exigir que dichos procesos legislativos y de fiscalización que realizaron dichos señores sean anulados de la faz de la República porque fueron electos mediante este proceso doloso dentro de la República del Ecuador. Lindon, hay temas profundos que describe lo que es la investigación de dos periodistas como Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Pablo, efectivamente, lo que decía Fernando Villavicencio es de que el periodismo entrega este proceso de investigación sobre la trama de corrupción existente en el gobierno anterior y vigente en el actual gobierno. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? Lo único que hemos observado es de que la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, de oficio acogió las denuncias de Fernando Villavicencio y cita ya algunos actores involucrados en estas denuncias para las audiencias correspondientes en el transcurso de estos días. Pero no hemos escuchado un pronunciamiento como era anteriormente. Por eso manifestamos que la institucionalidad, o mejor dicho, la solemnidad de las instituciones se desdibujó en estos últimos 12 años. ¿Por qué razón? Si había un tipo de denuncias de esta naturaleza, inmediatamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque antes no había judicatura, ese estamento que no sirve para nada la judicatura, más bien sirve para represión y presión a los abogados en libre ejercicio sobre
no seguir ese juicio y juzgar a la persona inocente, como en el caso aquí en Loja, que más adelante lo vamos a dar a conocer. Salía el presidente de la Corte Suprema de Justicia a dar su versión sobre cuál es el mecanismo de aplicación de la justicia en los temas de corrupción que se denuncian y se denunciaban en ese entonces. Acá no hemos escuchado ningún pronunciamiento de cómo es lo que se puede aplicar sobre en base a estas denuncias, o a su vez decirle al señor Fernando Villavicencio y Cristian Zurita: acudan al Poder Judicial y nosotros garantizamos ese proceso de investigación con estas normas vigentes en el Estado ecuatoriano. Ese era el mecanismo. Y la Asamblea Legislativa no hace nada, peor. Cuando la Asamblea Legislativa es el ente llamado a hacer la fiscalización, por eso se llama fiscalización y legislación. La Asamblea Legislativa debería de haber conformado una comisión especializada, como la que solicitó Yanine Cruz, pero paralelo a ello tendría que haber conformado una comisión especializada para que investigue cómo se desarrolla el proceso de judicialización de estas denuncias. En eso está fallando la institucionalidad en el Estado ecuatoriano, y seguirá fallando. Por eso es muy prudente lo que se está puntualizando. Las denuncias hay que seguirlas transparentando, como lo está haciendo Fernando Villavicencio conjuntamente con Cristian Zurita. Lindon, de aquí en adelante, ¿qué es lo que toca hacer? O sea, el mecanismo de investigación de los dos periodistas está determinando los dineros que llevaron al poder legislativo, ejecutivo y de otras instancias a muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero Pablo, yo le hago caer en cuenta algo que siempre hemos manifestado aquí en el noticiero Prensa Radial. El proceso de la trama ya está denunciado. Y cuando manifestaban esas denuncias que se están presentando no tienen ningún fundamento y son elucubraciones de los dos denunciantes. Hasta allí podemos decir que era una denuncia sin fundamentos, pero acá ya le demostraron la ruta del dinero. Eso es lo más grave, que el Poder Judicial ya debe de entrar a coger de oficio, como lo hizo la Fiscalía General del Estado, coger de oficio la primera denuncia del arroz verde. Ya se demostró la ruta del dinero. Haciendo una similitud como lo que sucedió en Estados Unidos, el Poder Judicial tendría que haber actuado ya, como dijo Fernando Villavicencio, allanando domicilios, oficinas, empresas y todo lo que podría haber. Para seguir todo ese proceso. Claro. Lindon, pero hay una circunstancia, usted está determinando ese nivel, está perfecto. Pero vamos más allá, que es la preocupación que tenemos como ciudadanos del Estado y que queremos un poder institucional bien estructurado. La Asamblea Nacional Legislativa el día de hoy estará, porque a mí me llama la atención de que no pueden elegir un presidente hasta estas horas. ¿Y sabe por qué? Porque el tema del arroz verde les va a generar problemas y a lo mejor están buscando el mecanismo de cómo catapultar a alguien para que pueda cubrir las espaldas de algunos. Entonces yo lo que decía Pablo anteriormente, antes para elegir un presidente del Congreso Nacional se decía que había el hombre del maletín. Exacto. Entonces ahora para elegir la presidencia o presidente de la Asamblea Legislativa hay el arroz verde. Exactamente, Lino, porque allí, ¿cuál es el temor del arroz verde? Es que ya se lo comieron al arroz verde, y significa que el arroz verde tiene que pasar una factura, y la factura va a ser, a ver, quienes fueron electos con el arroz verde, estamos pensando, no estamos declarando, estamos pensando en voz alta, pero como estos problemas se han producido en el Ecuador, como contribuyentes tenemos derecho a pensar, y a razonar, y a exigir cuentas claras de todo el poder político de la República del Ecuador. ¿Y en qué sentido? Cuando un ciudadano común y corriente quiere talar un árbol, el Estado le cae con todo el poder de las leyes sobre las espaldas de dicho ciudadano, que lo único que quiso hacer es talar ese árbol para poder a lo mejor tener perspectiva de vida, proyección económica, tranquilidad, seguridad y lo que sea, talando un árbol. Pero le cae el Estado porque está, ¿qué?
diezmando la naturaleza, está atacando la naturaleza. Entonces mi inquietud es, en Zamora Chinchipe están acabando con un territorio milenario a pretexto de extraer recursos minerales compañías extranjeras. Mi inquietud, estos recursos que se introdujeron mediante este acopio, esta forma de acopio, que a lo mejor eligieron asambleístas, que a lo mejor, estamos hablando en posibilidades, que a lo mejor eligieron asambleístas con estos recursos. Dijeron, bueno, hay que ver la posibilidad de entregar la forma de que exploten estas compañías los recursos naturales de la provincia de Zamora Chinchipe. Entonces son las inquietudes que tenemos. ¿Y usted cree que con esta asamblea podemos corregir estos males que se han dado en contra de la República y en contra del pueblo? Dudo mucho. Lo mejor y lo más sano es que el pueblo ecuatoriano determine en las urnas un nuevo o una nueva asamblea, que también tiene que cambiarse el nombre. Retornar al Congreso Nacional de la República del Ecuador para que los posibles congresistas, embestidos con toda la integridad e idoneidad, vayan a desempeñar el cargo de legislador y fiscalizador. Para que estos actos sean fiscalizados, para que pueda restablecerse el republicanismo dentro de la estructura del Ecuador, en el poder institucional, para que no existan dudas de que hay jueces electos mediante sus mecanismos dolosos del anterior proceso de selección de jueces, en los cuales hay presiones de corrupción dentro de ese poder. Entonces, Lyndon, Arroz Verde está prácticamente desnudando toda la contaminación de corrupción existente en el Estado ecuatoriano. Así es, Pablo, y las denuncias que presentan Fernando Villavicencio y Cristian Zurita están dando en parte resultados porque la Fiscalía acogió la primera entrega. Ya se determinó la comparecencia de los actores involucrados en esta trama de corrupción. Esperemos que en el transcurso de las horas se dé a conocer cuál ha sido las versiones que dieron en las audiencias que se han determinado. Algunos mensajes nos escriben que este país prácticamente está inmerso en la corrupción. ¿Qué hacemos? Fácil, es unirnos todos e ir comenzando y apuntando, si es la palabra, apuntando con el dedo cuáles son los jueces que están encubriendo la corrupción y cuáles son las autoridades que están inmersas en la corrupción. No hay que tener miedo, hay que decir las verdades. Y cuando se manifestaba de que el presidente Lenín Moreno llegaba a dirigir al país, el peor error, creo, del presidente Lenín Moreno, o a su vez pienso algo, estuvo secuestrado por esta trama de corrupción. ¿Por qué llegó a dirigir el país con los mismos correístas que siguen vigentes en la actual administración del presidente Lenín Moreno? Entonces, ¿qué es lo que pienso uno o piensa cualquier ciudadano? Y lo que decía Fernando Villavicencio, son los mismos pero con diferente presentador de circo. Entonces, da mucho que decir, pero aquí lo que tenemos que exigir los ecuatorianos es probidad del Poder Judicial, Fiscalía General, de la Asamblea ya no podemos decir nada, Pablo, porque está contaminado, como usted manifestaba, del arroz verde. Pero del Poder Judicial, esa solemnidad de esta institución tiene que transparentar y expandir, no solo en su nivel interno, sino externo, la probidad de todos quienes conforman el Poder Judicial. Incluso, creo que de la doctora Paulina Aguirre sacaría un comunicado pidiéndoles a los medios impresos nacionales y las radios y televisión de que entreguen espacios gratuitos. ¿En qué sentido? Lyndon San Martín Rodríguez, juez de la Corte Nacional. Esta es su trayectoria de vida, desde cuando fue estudiante hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido su incremento del patrimonio económico desde cuando nació?
hasta el día de hoy. Creo que esa es la mejor transparencia de quienes están al frente del Poder Judicial. Lyndon, hay una doctrina muy valedera para estos casos en el tema del Poder Judicial. Por ejemplo, para ser conductor de Fórmula 1, usted no va de la escuela de capacitación de conducir un Fórmula 1 directo a manejar un McLaren, un Ferrari o un Renault. No. Hay pasos que tiene que seguir. Fórmula 1, Fórmula 2 y llega a la Fórmula, que es la Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 2 y la Fórmula 1. Llega a ese nivel. Pero cuando pasó esos otros niveles, en otras palabras, usted buscó la experiencia para conducir un Fórmula 1. Acá en el Poder Judicial es lo mismo. Pero en cambio acá se saltan todos esos pasos. Se saltan el libre ejercicio que debe ser de unos 3 años para que aquel ciudadano que sale de las universidades pueda fundamentar correctamente cómo es la aplicación, el espíritu de las leyes. Pero no, en este gobierno ni salían de las aulas, ya estaban de jueces, sentenciando. Y además de ello... Y lo podemos afirmar porque algunos compañeros nuestros están de jueces. Exactamente. Compañeros nuestros que yo creo estaban recién elaborando el título de lo que dieron el grado, ya estaban con el cargo de juez. Y asesores del presidente de la Corte Constitucional además. Corte Constitucional y Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Que cuando se presentaban circunstancias en esta provincia, preguntaban, ¿qué opinas tú sobre este tema? Y le decía, ¿y hacia dónde quieres conducir ese tema? Claro que alarma la situación de cómo está estructurados los niveles institucionales por parte de los ciudadanos. Bueno, eso será algún momento comentario del poder político que debe de asumir ese rol también, de poder auditar esas actividades dentro del Estado ecuatoriano. Vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.